Imagina por un momento que estás frente a dos personas. Las dos tienen el mismo ingreso, las mismas oportunidades, el mismo país, los mismos problemas económicos y las mismas deudas. Pero 10 años después, una logró construir una vida estable, llena de activos, con ingresos pasivos, libertad y crecimiento constante, mientras que la otra sigue exactamente igual que antes, o incluso peor. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué decisión mágica tomó una que la otra no vio? La respuesta, aunque duela admitirlo, no está en las oportunidades, ni en la suerte, ni en contactos secretos. Está en un patrón invisible que opera todo el tiempo, en silencio. Un patrón mental que diferencia drásticamente a quienes construyen fortuna de quienes solo la imaginan. Y antes de que pienses que esto es motivación vacía, déjame contarte algo que aprendí después de analizar a cientos de personas con resultados financieros completamente opuestos. Hay algo en común en todos los que avanzan. Tienen una forma muy particular de interpretar lo que les pasa, una manera específica de pensar en riesgo, tiempo, esfuerzo y recompensa. No reaccionan igual ante un problema, no procesan igual una dificultad y no toman decisiones desde el mismo lugar emocional. La diferencia no es que sean más inteligentes, sino que su mente está entrenada para multiplicar, no para sobrevivir. La mayoría vive atrapada en una mentalidad que gira alrededor del miedo. Miedo a perder dinero, miedo a equivocarse, miedo a no estar listo, miedo a quedar en ridículo. Es un miedo silencioso, disfrazado de prudencia, que suena razonable, lógico, maduro. Pero detrás de ese supuesto cuidado se esconde la trampa más grande, la incapacidad de avanzar. Porque cuando tu mente solo busca protegerte, jamás te permite crecer. Es como querer correr una maratón con un freno de mano puesto. Podrás mover los pies, sentir que avanzas, incluso transpirar y cansarte, pero no vas a llegar lejos. Mientras tanto, quienes construyen fortuna operan desde otro sistema mental completo. No ignoran el riesgo, lo gestionan. No niegan la incomodidad, la aceptan como parte del camino. No buscan certezas, buscan posibilidades. Y aunque también sienten miedo, porque son humanos, aprendieron a no obedecerlo como si fuera un mandato absoluto. Su mente no se rige por la emoción del momento, sino por la claridad del largo plazo. Ven el mismo escenario que los demás, pero lo interpretan de forma totalmente distinta. Te cuento una imagen que te va a quedar grabada. Imagínate un corredor frente a dos caminos. Uno está iluminado, señalizado, lleno de gente caminando por él. El otro está oscuro, vacío, silencioso, sin marcas en el suelo. La mayoría elige el camino iluminado porque parece más seguro, más conocido, más sencillo. Pero ese camino es el de siempre, el que todos recorren, el que lleva al mismo destino donde terminan millones, sobreviviendo, no creciendo. El otro camino, el incómodo, el incierto, el que nadie te garantiza que funcione, es el camino real del progreso. Ese es el que toman quienes multiplican su vida. No porque no sientan miedo, sino porque entienden que el miedo no es una señal de peligro, sino una señal de expansión. Hay un momento clave en la vida financiera de cualquier persona, el instante en el que deja de preguntarse ¿qué pasa si sale mal? Y empieza a preguntarse ¿qué pasa si sale bien? Esa diferencia parece pequeña, pero es una bomba interna que cambia la dirección de tu vida. Porque de un lado gobierna la pérdida, y del otro gobierna la posibilidad. De un lado vivís para evitar dolores, del otro vivís para buscar expansión. Y toda persona que construyó fortuna, absolutamente todas, tomó decisiones guiadas por posibilidades, no por temores. Pero acá viene lo más incómodo. La mayoría de la gente cree que piensa en posibilidades. Y no. Lo que piensa son deseos, fantasías o intenciones superficiales. Pensar en posibilidades reales implica observar el camino completo, el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, los errores, los aprendizajes, el costo emocional. No es imaginarse rico, es imaginarse atravesando todo lo que requiere llegar ahí. Y eso no cualquiera está dispuesto a enfrentar. Por eso el primer paso hacia una mentalidad de construcción es brutalmente honesto. Admitir que todavía no estabas pensando desde el lugar correcto. Porque construir fortuna no empieza con ganar más dinero. Empieza con reprogramar la forma en la que tu mente procesa la realidad. Empieza con dejar de ver el dinero como un premio y empezar a verlo como una herramienta. Empieza con dejar de gastar para aliviar emociones y empezar a invertir para ampliar tu futuro.
Empieza con entender que la vida no te da oportunidades. Vos las creas. Y esa creación empieza adentro, nunca afuera. Te quiero mostrar algo que casi nadie nota. Imagínate a alguien que cobra su sueldo y lo primero que piensa es cómo gastarlo para sentirse mejor. Una salida, ropa, algo de tecnología, algo que se merece. Pensá en esa frase, me lo merezco. Suena bien, pero es un ancla emocional brutal. Porque cada vez que la repetís, tu mente aprendió a asociar el dinero con recompensa inmediata, con placer instantáneo, con alivio rápido. Y cuanto más fuerte es esa asociación, más difícil es construir algo a largo plazo. Ahora mira el contraste. La gente que construye fortuna tiene otro mecanismo mental completamente distinto. Cuando reciben dinero, no piensan en gastarlo, piensan en multiplicarlo. No sienten recompensa al comprar, sienten recompensa al invertir. Para ellos, gastar es perder potencial. Y ganar potencial es ganar libertad. Este patrón, aunque parezca simple, es la piedra angular de todo su crecimiento. No porque tengan más disciplina, sino porque su cerebro aprendió a obtener placer del progreso, no del consumo. Y ahí es donde cambia todo. Porque una mente que obtiene placer del consumo jamás va a construir riqueza. Pero una mente que obtiene placer de multiplicar, inevitablemente la construye. Incluso si no empieza con mucho dinero. Incluso si arranca desde abajo. Incluso si comete errores al principio. El tiempo se convierte en un aliado, no en un enemigo. Quiero que entiendas algo muy profundo. La fortuna no se construye con grandes decisiones aisladas. Se construye con microdecisiones que repetís todos los días. Decisiones tan pequeñas que parecen insignificantes, pero que terminan moldeando tu identidad. Cada vez que elegís aprender algo nuevo en vez de entretenerte, estás reforzando una identidad. Cada vez que elegís ahorrar en vez de gastar, estás reforzando una identidad. Cada vez que invertís en un activo, aunque sea pequeño, reforzás una identidad. Y la identidad es más poderosa que cualquier habilidad financiera. Entonces, ¿cómo piensa alguien que construye riqueza? Piensa como alguien que ya es capaz de sostenerla. Piensa como alguien que ve más allá del presente. Piensa como alguien que está dispuesto a incomodarse por un futuro más grande. Piensa como alguien que sabe que el éxito no es lineal, que habrá fracasos, que habrá estancamientos, que habrá desafíos que parecen injustos. Pero aún así sigue. Porque su mente no busca comodidad, busca expansión. Y acá viene la revelación más fuerte de esta primera parte. Tu situación económica actual no es una consecuencia directa de tu capacidad, ni de tus oportunidades, ni de tu inteligencia. Es una consecuencia directa del nivel de conciencia financiera desde el que estuviste tomando decisiones. Cambia ese nivel de conciencia, y tu vida entera empieza a moverse. No siempre de inmediato, pero inevitablemente. Es curioso cómo la mayoría de las personas cree que la riqueza comienza con un salario más alto, un golpe de suerte o una idea brillante, cuando en realidad empieza en un lugar mucho más silencioso, en la forma en la que interpretás la realidad. Y digo interpretás porque dos personas pueden ver el mismo escenario económico y llegar a conclusiones completamente opuestas. Uno ve riesgo, el otro, posibilidad. Uno ve incertidumbre, el otro, espacio para crear. Uno siente miedo, el otro siente energía. Y no es casualidad, es un patrón mental entrenado, repetido, reforzado, como un músculo que se trabaja todos los días aunque no se note. La gente que construye fortuna no vive sin miedo, ni sin dudas, ni sin errores. La diferencia está en lo que hacen con esos pensamientos cuando aparecen. Y acá es donde casi todos se equivocan. Creen que primero hay que tener resultados para después tener mentalidad. No. La mentalidad es el origen de los resultados. La mentalidad es el cimiento silencioso que sostiene todo lo demás. Cuando lo entendés, empezás a ver por qué para algunas personas todo parece fluir mientras que para otras todo parece frenar. Imagínate esta escena. Dos personas reciben exactamente la misma oportunidad, el mismo recurso, la misma información. Una de ellas se paraliza. Siente que no está lista, cree que le falta aprender algo más, convence a sí misma de que no es el momento. La otra, sin garantías, sin certezas, sin tener todo resuelto, da un paso. Pequeño, imperfecto, pero lo da. A la larga, esa diferencia microscópica se transforma en una distancia gigante.
No por talento, no por suerte, sino por mentalidad. La mentalidad determina si avanzas aunque no tengas claridad absoluta, o si esperas a que la claridad llegue para recién pensar en avanzar. Y la claridad nunca llega si no te mueves. Hay una verdad incómoda. La mayoría de las personas piensa que su vida financiera está dirigida por fuerzas externas: la economía, el gobierno, su familia, su jefe, el país, la inflación, el mercado laboral, y no por la forma en la que responden internamente a esas fuerzas. Pero los que construyen fortuna ven esas mismas fuerzas como un tablero de decisiones. No se preguntan qué va a pasar, sino qué puedo hacer con esto. Ese pequeño cambio mental modifica su percepción del poder. Y cuando una persona siente poder sobre su propio rumbo, cambia todo lo que hace después. Hay algo profundamente emocional en este proceso. No tiene que ver solo con números ni con cálculos. Tiene que ver con tu relación con vos mismo. Porque lo que realmente determina el nivel económico al que llegas no es la carga de trabajo, la capacidad intelectual o la disciplina extrema. Es el diálogo interno que sostenés cuando nadie te mira. La conversación silenciosa que tenés con vos mismo cuando te equivocás, cuando dudás, cuando fracasás, cuando algo no sale como esperabas. Esa voz crea tu realidad financiera mucho más que cualquier evento externo. Y si esa voz es dura, crítica, saboteadora, entonces cada avance se sentirá como una carga, cada progreso parecerá insuficiente, y cada intento de construir una mejor vida te va a parecer demasiado grande para vos. Pero acá viene la parte reveladora. Los que construyen fortuna tienen una forma completamente distinta de interpretar esa voz. No la silencian a la fuerza. La escuchan. La analizan. Y después deciden si esa voz merece atención o no. Porque entienden que no todos los pensamientos merecen convertirse en decisiones. No todos los pensamientos merecen convertirse en acciones. No todos los pensamientos merecen convertirse en verdades. Un pensamiento es solo eso, un impulso, una señal, una reacción. No un mandato. Y acá es donde esto se empieza a conectar con las decisiones financieras. Porque si cada vez que aparece un pensamiento de miedo actúas como si fuera real, tus decisiones van a estar condicionadas al corto plazo, a evitar el dolor inmediato, a no exponerte, a no arriesgar, a no crecer. Pero si podés observar ese pensamiento desde afuera, sin obedecerlo, empezás a tomar decisiones basadas en estrategia y no en emoción. Y la estrategia es la base de toda construcción de riqueza. Hay una escena que cambia vidas cuando la entendés. Imagínate que estás frente a una puerta cerrada. Querés abrirla, sabes que atrás hay algo que te puede cambiar la vida, pero tenés miedo. Tu mente te dice que no tenés la llave, que no estás listo, que no es el momento. La mayoría se queda mirando la puerta. Pero los que construyen fortuna hacen algo inesperado. Empujan la puerta aunque creen que está cerrada. Y descubren que en realidad siempre estuvo abierta. Y ese descubrimiento, ese microsegundo de conciencia, les cambia el eje de su vida. Porque se dan cuenta de que la mayoría de las barreras que creían sólidas eran, en realidad, puertas sin llave. Obstáculos imaginarios. Límites heredados. Miedos programados. En este punto, aparece uno de los rasgos más distintivos de la mentalidad que construye fortuna. La capacidad de pensar en términos de activos incluso cuando todavía no tienen activos. ¿Qué significa esto? Significa que su mente está entrenada para identificar oportunidades de generar valor aunque no tengan recursos. Ven conocimiento como un activo. Ven relaciones como un activo. Ven tiempo como un activo. Ven hábitos como un activo. Ven reputación como un activo. Y lo más importante de todo, ven su propia identidad como un activo. Porque si vos crees que sos el tipo de persona que puede construir algo grande, tus decisiones van a ir en esa dirección casi naturalmente. Pero si crees que sos el tipo de persona que hace lo que puede, tus decisiones van a mantenerte exactamente ahí. La mayoría no avanza porque se piensa a sí misma desde su pasado, no desde su futuro. Y acá es donde la mentalidad del que construye riqueza se pone realmente poderosa. Ellos piensan desde la identidad futura que quieren tener. Desde ahí eligen, desde ahí evalúan, desde ahí deciden. No toman decisiones como la persona que son hoy. Las toman como la persona que están construyendo. Y eso crea un puente invisible entre el presente y el futuro que están moldeando. Es fascinante ver cómo, cuando una persona cambia la identidad desde la cual decide,
automáticamente cambia su capacidad de tolerar incomodidad. Porque cualquier construcción de riqueza implica incomodidad. Implica decir que no. Implica dejar de gastar en cosas que dan placer inmediato. Implica enfocar el dinero en activos en lugar de en consumos que desaparecen. Implica aprender habilidades que al principio frustran. Implica exponerse a la posibilidad de fallar. Implica sostener decisiones incómodas que tus amigos no entienden. Pero cuando pensás desde tu identidad futura, esa incomodidad deja de sentirse como un sacrificio y empieza a sentirse como una inversión. Y ahí todo cambia. Otra característica clave: los que construyen fortuna tienen una relación completamente distinta con el tiempo. No piensan en meses, piensan en años. No piensan en resultados inmediatos, piensan en acumulación. No piensan en que puedo ganar hoy, sino en que puedo construir que me dé de forma automática mañana. Esa es la esencia del apalancamiento. La combinación entre tiempo, dinero, habilidad y sistema que convierte un esfuerzo puntual en un resultado repetido. Y para llegar ahí no hace falta ser genio. Hace falta pensar como alguien que construye, no como alguien que sobrevive. Es curioso cómo, cuando empezás a estudiar la mentalidad de la gente que realmente construyó riqueza desde cero, descubrís un patrón completamente distinto al que te contaron toda tu vida. No se trata solamente de hábitos, ni de horarios de trabajo, ni de rutinas frías que parecen de manual empresarial. Se trata de una forma de interpretar la realidad, una manera muy específica de responder a la incertidumbre, una relación particular con el miedo, con el tiempo, con el esfuerzo y hasta con el propio ego. Y es en esta parte donde, si prestas atención, vas a notar el quiebre más grande entre quienes avanzan y quienes no. Porque la gente que construye fortuna no se pregunta si algo es difícil. Se pregunta si vale la pena. No analiza cuánto va a tardar. Analiza cuánto le va a devolver. No piensa ¿y si me sale mal? Piensa ¿y si me sale bien? Ese pequeño cambio, que parece mínimo, lo es todo. Porque cada una de esas preguntas determina el tipo de decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Y es ahí donde se juega la partida real. Imagínate por un momento que te parás frente a dos caminos. Uno es cómodo, seguro, conocido, predecible. Sabes exactamente qué podés esperar. El otro es más incierto. No sabes qué va a pasar, pero sabes que si funciona, tu vida podría cambiar por completo. ¿Qué camino tomás? La mayoría elige el primero. No porque lo prefiera realmente, sino porque su mente fue entrenada para evitar cualquier cosa que pueda generar incomodidad. Y, sin darse cuenta, convierten esa comodidad en una jaula. Quienes construyen riqueza hacen lo contrario. No eligen el camino difícil por romanticismo o por querer demostrar algo. Lo eligen porque saben que todo lo que vale la pena vive al otro lado del riesgo controlado. Y esa palabra es clave: controlado. La gente con mentalidad de crecimiento no se tira al vacío sin mirar. Suponen riesgos, sí, pero son riesgos calculados, medidos, estratégicos. Son decisiones que parecen arriesgadas desde afuera, pero que por dentro están sostenidas por análisis, información, preparación y confianza en su capacidad para adaptarse si las cosas salen distinto a lo esperado. Y acá aparece otra diferencia gigante. Cuando alguien que no avanza se enfrenta a un obstáculo, siente que es una señal de que mejor no seguir. Cuando alguien con mentalidad de construcción se enfrenta al mismo obstáculo, lo interpreta como parte natural del proceso. Como una curva más del camino. No como un no definitivo. La diferencia no está en el obstáculo. Está en la interpretación. La mentalidad de la gente que construye fortuna se basa en responsabilidad extrema. No responsabilizan al jefe, al país, al gobierno, a la familia, a la suerte o al pasado. Saben que todos esos factores influyen, pero también saben que si le entregan el control de su vida a algo externo, se convierten automáticamente en víctimas de circunstancias que nunca van a poder manejar. Y nadie construye riqueza desde el victimismo. Se construye desde la creación, desde la acción, desde la capacidad de ver más allá de la incomodidad del presente. Y acá es donde viene una revelación clave. La mayoría cree que la diferencia entre avanzar o no avanzar está en las oportunidades que tenés. Pero no. Está en tu capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas.
Porque las oportunidades no aparecen mágicamente frente a vos como puertas iluminadas. Las oportunidades se disfrazan de caos, de incertidumbre, de trabajo extra, de tiempo no pagado, de esfuerzos que no se ven. Y la diferencia está en cómo procesás esa incomodidad. Quien no avanza dice cuando tenga más tiempo, lo hago. Quien avanza dice lo hago, y después organizo mi tiempo. Quien no avanza dice cuando tenga dinero, invierto. Quien avanza busca maneras de mover dinero, aunque sea poco, para aprender cómo funciona el juego desde adentro. Quien no avanza dice eso no es para mí. Quien avanza piensa todavía no es para mí, pero puedo aprender. Ese todavía es una de las palabras más valiosas del crecimiento. Porque te quita el peso de la perfección instantánea. Te permite avanzar 1 milímetro por día, que es muchísimo más de lo que hace la mayoría. Y ese avance pequeño pero constante se convierte en el compuesto mental que define a los que prosperan. Y acá viene una de las verdades más duras, pero también más liberadoras. Tu mente no fue programada para hacerte rico. Fue programada para mantenerte vivo. Y mantenerse vivo no es lo mismo que avanzar. Tu cerebro prefiere repetir lo que conoce aunque no te haga feliz. Prefiere la incomodidad conocida antes que la posibilidad del crecimiento. Eso explica por qué, aunque querés mejorar tu vida financiera, muchas veces inconscientemente saboteas cada pequeño avance. No porque seas incapaz, no porque te falte talento, sino porque la parte más primitiva de tu cerebro quiere mantenerte donde estás. La gente que construye fortuna entiende esto mejor que nadie. Y en lugar de enojarse con su mente, la entrenan. Le enseñan que puede tolerar la incomodidad, que puede tomar decisiones difíciles, que puede sostener un proyecto aunque no vea resultados inmediatos. Ellos no esperan motivación para actuar. Actúan para crear motivación. Porque saben que la motivación real aparece después del movimiento, no antes. Y acá aparece uno de los hábitos mentales más poderosos que tienen. Se hacen preguntas que expanden en lugar de preguntas que cierran. En vez de ¿por qué a mí?, se preguntan ¿qué puedo aprender de esto? En vez de ¿qué pasará si fallo?, se preguntan ¿qué pasará si nunca lo intento? En vez de ¿qué tengo que perder?, piensan ¿qué tengo que ganar? Y esa simple reconfiguración cambia la forma en la que se comportan todos los días. Y quizá lo más importante, los que construyen fortuna piensan en décadas, no en días. No buscan resultados inmediatos. Buscan crecimiento sólido. Entienden que la riqueza no se construye de un golpe, sino con decisiones pequeñas, consistentes y alineadas a un objetivo grande. Para ellos, cada día es un ladrillo. Y saben que si colocan suficientes ladrillos, aunque al principio no parezca que están construyendo nada, un día miran atrás y ven una estructura que nadie más pudo ver mientras la estaban levantando. Si estás escuchando esto, es porque una parte de vos siente que puede convertirse en esa persona. Y no es casualidad. La mentalidad de la gente que construye fortuna no es un don, ni un privilegio, ni un talento con el que se nace. Es una construcción. Y cualquier construcción puede replicarse. Cualquier sistema puede aprenderse. Cualquier mentalidad puede entrenarse. Y acá empieza a revelarse lo más importante de todo. La verdadera diferencia entre los que avanzan y los que no es la inteligencia, no es el talento, no es la suerte y no es la educación formal. Es la capacidad de tomar decisiones difíciles aun cuando nadie te asegura un resultado inmediato. Es la capacidad de sostenerte en el camino aunque te tiemblen las piernas. Es la capacidad de invertir en vos antes de que el mundo vea el valor que tenés. La mentalidad de quienes construyen fortuna no es mágica ni secreta. Es incómoda. Porque te obliga a asumir un nivel de responsabilidad que la mayoría evita toda la vida. Te obliga a ver tu rol en cada decisión que tomaste, en cada oportunidad que dejaste pasar, en cada hábito que postergaste, en cada emoción que sabías que tenías que enfrentar pero preferiste dejar para después. Y no todos están listos para eso. Pero quienes sí dan ese paso, quienes se animan a observarse sin excusas, descubren que su vida entera se puede rediseñar desde cero. Descubren que no hace falta esperar a que llegue el momento perfecto, porque el momento perfecto es la primera vez que te decís la verdad sin culpar a nada ni a nadie. Cuando entendés esto, algo se alinea. No de golpe, no como un milagro, pero sí como un cambio interno profundo. Empezás a ver los problemas de otra forma. Los desafíos ya no son castigos,
son entrenamientos. Los fracasos dejan de ser tragedias y se transforman en información. Las pérdidas ya no se sienten como un final, sino como un ajuste de trayectoria. Y lo más interesante es que, cuando esa perspectiva se instala, el dinero empieza a moverse hacia vos de una manera distinta. Porque ya no lo buscas con ansiedad, sino con estrategia. Ya no lo perseguís, lo atraes. Y lo atraes porque tus decisiones dejan de ser impulsivas y empiezan a ser consistentes con el tipo de persona que querés ser. Y acá pasa algo fascinante. Cuando una persona empieza a pensar de esta forma, su entorno también empieza a cambiar. No por casualidad, sino porque ya no encaja donde antes encajaba. Empieza a incomodar a quienes prefieren quedarse igual. Empieza a inspirar a quienes están listos para avanzar. Empieza a generar una energía que se nota, que se siente, que se contagia. La gente que construye fortuna no impresiona con palabras, impresiona con presencia, con la forma tranquila en la que habla de sus metas, con la claridad con la que toma decisiones, con la paciencia con la que espera resultados, con la confianza que transmite sin exagerar nada. Y esa es una de las señales más claras de evolución, cuando tu sola forma de existir se vuelve un recordatorio para otros de lo que ellos también podrían lograr. Pero hay un punto todavía más profundo. Un punto que transforma esta mentalidad en algo que trasciende lo económico. Porque cuando te volvés una persona que puede construir fortuna, también te volvés alguien que puede construir cualquier cosa. Relaciones sanas, proyectos fuertes, hábitos sólidos, tranquilidad mental, propósito. Porque todo parte del mismo lugar. Tu capacidad de dirigir tu atención, tu energía y tu disciplina hacia un futuro que vos elegís. La riqueza, vista desde afuera, parece un tema de números. Pero desde adentro, es un tema de identidad. ¿Quién te estás convirtiendo mientras avanzás? ¿Quién dejaste de ser desde que entendiste que tu vida no cambia por suerte, sino por estructura mental? ¿Qué parte de vos ya no encaja con tu versión anterior? Ese es el verdadero secreto. No es la estrategia, no es el negocio, no es la idea brillante. Es la identidad. La mentalidad de quienes construyen fortuna funciona porque está alineada con la persona en la que se convierten durante el proceso. Alguien que ya no se autosabotea. Alguien que ya no posterga. Alguien que ya no necesita validación externa para avanzar. Alguien que ya no se compara, porque tiene claro su camino. Esa identidad es la que sostiene la riqueza incluso en los momentos difíciles. Esa identidad es la que te hace seguir, incluso cuando todavía no ves resultados. Esa identidad es la que te empuja a crecer cuando otros se conforman. Y acá es donde todo se une. Porque llegar hasta acá no es cuestión de suerte ni de talento, sino de una decisión muy simple. Elegir dejar de pensar como alguien que espera y empezar a pensar como alguien que construye. Elegir incomodarte un poco todos los días. Elegir invertir tiempo, energía y enfoque en vos mismo sin excusas. Elegir poner la mirada en el largo plazo cuando todos se distraen con lo inmediato. Elegir actuar de manera alineada con el futuro que querés, incluso cuando no se siente fácil. Elegir esa incomodidad es lo que te separa del lugar en el que estás y del lugar al que querés llegar. Y ahora que llegamos al final, quiero que te quedes con algo. Un pensamiento simple, pero profundamente verdadero. Tu mente es la herramienta más poderosa que tenés. Puede construirse una vida entera o puede destruir oportunidades antes de que empiecen. Puede expandir tu mundo o puede achicarlo. Puede abrir puertas o dejarlas cerradas toda la vida. Pero ahora, después de todo esto, esa herramienta ya está en tus manos de una forma diferente. Ya entendiste cómo funciona, ya viste cómo te puede jugar a favor o en contra, ya reconociste que depende de vos entrenarla. Y cuando una persona llega a este punto, cuando deja de actuar en automático y empieza a actuar con conciencia, el camino hacia la riqueza se vuelve inevitable. Porque la riqueza real no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu forma de pensar, en tu forma de decidir, en tu forma de enfrentar tus miedos. Y hoy diste un paso enorme en esa dirección. Así que si querés profundizar todavía más en esto y entender cómo aplicar esta mentalidad a decisiones concretas, hay un próximo nivel que te va a abrir todavía más los ojos. Y te va a mostrar cómo transformar este cambio interno en resultados externos reales, medibles y visibles. Cuando estés listo para dar ese paso, te espero en el próximo vídeo.